Muy buenas tardes a toda la audiencia que nos sigue nuevamente a través del seminario de Agrobiodiversidad por el Facebook del CONCITEC. Mi nombre es Neido Hidalgo y estoy muy agradecido desde todas partes del Perú. El día de hoy, miércoles 31 de agosto, que acaba el mes, estamos transmitiendo desde Lima. Vamos a presentar el tema Jardín Botánico Nacional, la importancia de la conservación ex situ de la flora peruana, y estará a cargo de Gaby Orihuela Vallejos, quien presentaremos más adelante. Mientras tanto, quería comentar que como todos miércoles en este seminario, vamos a o hemos invitado a un club de ciencia para que nuestro público nos pueda conocer a este club de ciencia. Así que el día de hoy tenemos al Club de Ciencias Jaime White, del colegio del mismo nombre, Jaime White, de Tampocata, Madre de Dios. Estamos realmente muy eh, contentos de tener un club desde esta región limítrofe de nuestro país, ¿no? Desde esta región amazónica, y vamos a conocer un poquito acerca de este club. Para eso nos acompaña la profesora Elba Quiroz, docente del área de Ciencia y Tecnología, es docente tutora del Club White. Profesora Elba, muy buenas tardes, bienvenido al seminario de Agrobiodiversidad. Muy buenas tardes, así es, estamos listos ya, prestos para, ¿no?, dar a conocer, y primeramente doy gracias a Dios, también al CONCITEC, por realizar diferentes seminarios, en la cual vamos a poder conocer, ¿no?, como ya ha mencionado nuestro representante, ¿no?, bueno, profesora, muchas gracias. Sí. Quiero que nos cuente un poco acerca de díganos cuándo se creó el Club Jaime White, cuántos alumnos ya tiene, cómo ha sido el interés desde el colegio, de las autoridades escolares para impulsar este club. Cuéntanos un poco sobre el club. Voy a darle pase para que pueda tal vez compartir algunas fotografías, ir viendo. Bien, fue creado, la primera pregunta fue creado en el año 2019, ¿no? Y se creó más que nada para fortalecer las competencias, las capacidades de cada estudiante, ¿no? Con la finalidad de contribuir el fomento de valores, hábitos, ¿no? Ya sea en la cultura científica a través de la responsabilidad, orden, cooperación y más que nada la solidaridad entre compañeros, ¿no? Su objetivo principal es también de equilibrar, ¿no?, la vida espiritual, intelectual, física, emocional, nuevamente recalco, de todos los estudiantes de la educación adventista. Integran 30 estudiantes entre primaria y secundaria. Estamos en proceso también poder involucrar al nivel inicial. Profesora, y cuéntenos qué logros ya o qué proyectos viene desarrollando el Club de Ciencia Jaime White, en qué áreas se viene desarrollando con mucho más interés, tal vez, ¿no? Coméntenos un poquito más al respecto. Bien, como podemos allí, ¿no?, antes de poder contestar los logros, quizá también recalcar, ¿no?, cómo tenemos o cuál ha sido la recepción entre las autoridades, entre estudiantes, en la cual tenemos allí una fotografía, ¿no?, de nuestro representante de la CONCITEC, que viene a ser Ulianor Zulca, como también a nuestro representante Roberto Sopla, especialista de la educación ambiental de Madre de Dios, en la cual hemos tenido la visita de poder, ¿no?, allí juntamente con el Club de Ciencias Jaime White, en la cual innovando, realizando la visita para poder innovarnos y seguir adelante con muchos proyectos, ¿no? Más adelante, en la cual el colegio, como me preguntó qué logros hemos tenido, ¿no? Allí podemos observar también, ¿no?, algunos, ahí está, tenemos ahí los representantes. Uno de los logros que hemos tenido en el año 2019 fue lo que es la Feria de Ciencias, ¿no? Nos fuimos hasta Trujillo,
Tuvimos allí muy buenas experiencias junto con las señoritas que ellos ya salieron del colegio, ahora están estudiando ya en las universidades, ¿no? Realizando aún su investigación y demostrando todas sus habilidades. Y otro de los logros también, como no demuestra, uno de los objetivos viene a ser la guía o visita de guías. Y agradecer también a las ONGs, ¿no? Que cada año también nos acompañan, lo que es el Centro Amazónico Educación Ambiental de Investigación NACER, Explore Natur también. Ellos siempre están prestos, ¿no? A eso se le denomina las visitas guiadas que hemos tenido este año, después de la pandemia, ¿no? Que hemos estado encerrados durante 2 años y ahora ya estamos con las ganas de poder realizar muchos proyectos. Qué gusto conocer un club de ciencias de la región de Madre de Dios. Siempre tenemos conectados a público desde Madre de Dios. Les agradezco mucho a los alumnos del Club de Ciencias y del Colegio Adventista Jaime Guay de Madre de Dios Tambopata por estar presentes en esta sesión del Seminario de Agrobiodiversidad. A usted, profesora Elba Quirós, muchísimas gracias por participar. Hemos conocido un poquito más de lo que viene haciendo este club. Los felicitamos. Esperamos que siempre estén presentes en las ferias de ciencia. Usted recordó la de Trujillo, fue la última feria presencial que hemos hecho. Estamos esperando ya simplemente que pase un poquito más esta pandemia que nos ha alejado tanto para regresar a estos eventos presenciales. Mientras tanto, profesora, manténganse en línea para acompañarnos en la exposición central con nuestro tema acerca del jardín botánico. Muchísimas gracias. Amigos que nos siguen a través del Facebook del Concitec, escríbanos en los comentarios, cuéntenos desde dónde nos están viendo, cuéntenos qué es lo que más les gusta del seminario de agrobiodiversidad. Estamos muy contentos siempre de recibir a todo el público que se conecta y crece y cada vez disfrutan y aprovechan esta información acerca de la enorme riqueza de nuestra agrobiodiversidad, que el Concitec difunde en sus actividades de divulgación de la ciencia. Aprovecho también para comentarles que hoy día en el Facebook del Concitec ha salido el último programa, el más reciente, del programa de divulgación científica Pop Ciencia, dedicado a datos sobre la población mundial. Estamos próximos ya, el mundo, a llegar a los 8.000 millones de habitantes, una cifra realmente increíble. Y porque detrás también, pues, provoca toda esta multiplicación de insumos, de construcciones, de alimentos, en fin, de muchísimas cosas que trae consigo alcanzar una cifra de tal magnitud. Es un programa muy interesante, de pocos minutos, que ustedes pueden verlo. Si les gusta, compártanlo y difúndanlo. Bien, ahora vamos a pasar a presentar a nuestra expositora del tema Jardín Botánico Nacional, la importancia de la conservación ex situ de la flora peruana. Antes de eso, en un breve minuto vamos a compartir el video de qué cosa es la agrobiodiversidad. Y recuerden, vayan compartiendo el enlace de este programa entre sus compañeros para que cada vez más público se conecte al seminario de agrobiodiversidad. Imagina tu cena más reciente. ¿Qué aspecto tenía el plato? ¿Puedes contar el número de diferentes verduras, proteínas animales, granos, frutas, semillas, frijoles que hicieron parte de tu comida? La agrobiodiversidad describe la riqueza de diferentes plantas, animales y microbios que componen nuestros sistemas agrícolas. Cuanto más diverso es un sistema, más saludable y sostenible es. Eso significa cultivos más fuertes, rendimientos más estables y, en última instancia, una población más saludable y empoderada. Pero a pesar de los esfuerzos de conservación de investigadores y agricultores de todo el mundo, nuestra diversidad está desapareciendo de los sistemas alimentarios. Para que todos los beneficios de la agrobiodiversidad beneficien a los humanos y el planeta, necesitamos que legisladores, empresas y los consumidores se involucren. ¿Estás preparado para el reto? Únete a nosotros en línea y sé parte de la discusión global sobre agrobiodiversidad. Muy bien, ese ha sido el acostumbrado video acerca de qué cosa es la agrobiodiversidad para todos aquellos que recién se conectan al seminario de agrobiodiversidad. El día de hoy, miércoles 31 de agosto, vamos a presentar el tema Jardín Botánico Nacional, conservación ex situ de la flora peruana.
y para ello tenemos como expositora a Gaby Orihuela Vallejos. Antes quería comentarles que este seminario difunde, este seminario es un espacio para discutir y presentar toda la enorme riqueza de nuestra agrobiodiversidad, pero la agrobiodiversidad no solamente es, pues, las especies, las plantas propiamente dichas, sino también los hábitats, los ecosistemas que se desarrollan en torno a nuestra agrobiodiversidad. Por esa razón también en los próximos seminarios vamos a incluir, pues, acerca de esa biodiversidad de microbios, de insectos, de animales de corral, que asociamos siempre a nuestra actividad agrícola. Va a estar súper interesante, así que no pueden perderse también las siguientes ediciones. El día de hoy es un programa muy interesante dedicado a un espacio que trabaja la conservación, trabaja la exposición y la difusión de la flora en general, no solamente la flora representativa de la agricultura, sino la flora en general, y el Perú es un país de una enorme biodiversidad. Dentro de ello nuestra botánica es pues enorme, y necesitamos un espacio de estas características como son los jardines botánicos para poder difundir, presentar, conservar nuestras especies botánicas. Así que, para explicarnos un poco más acerca de lo que es el proyecto del Jardín Botánico Nacional y lo que es un Jardín Botánico Nacional, tenemos a Gaby Orihuela Vallejos. Ella es bióloga de profesión con estudios en restauración ecológica, diseño y gestión de áreas verdes, y pronto estará culminando la maestría en conservación de recursos forestales de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Durante 18 años, Gaby formó parte del Jardín Botánico de Fairchild Tropical Botanic Garden en Estados Unidos, donde estuvo a cargo del área de exhibiciones, de la programación para los visitantes, de la capacitación de voluntarios, de la producción de la revista institucional, entre otras funciones. Estamos, pues, contamos con la presencia de una realmente especialista de jardines botánicos, ¿no? Ella cuenta con cerca de 30 visitas técnicas a jardines botánicos alrededor del mundo. Es representante del Perú ante la Red Sudamericana de Jardines Botánicos del BGCI. Ya habrá un momento de preguntarle a Gaby qué significa el BGCI. Y actualmente es presidenta de la Asociación Pro Jardín Botánico Nacional de Lima y forma parte del Comité para la Implementación del Jardín Botánico Nacional, liderado, entre otras instituciones, por el CONCITEC. Así que no nos queda más que darle la bienvenida a Gaby. Gaby, muy buenas tardes, bienvenida al seminario de agrobiodiversidad. Tenemos una audiencia que va creciendo, tenemos mucho público, ya leo que nos escriben desde Antapirca, Pasco, desde Ancash, desde Chiclayo, desde Víctor Fajardo en Ayacucho, desde Madre de Dios, desde Nuevo Chimbote, Gonzalo Salazar. Muchísimas gracias, Gonzalo Salazar More, estudiante del 5º año de secundaria de Pedro Pablo Atusparia en Nuevo Chimbote. También nos escriben desde la región Cusco, Cipriano Quispe Aquino. Él es un seguidor ya con su insignia de seguidor. Muchísimas gracias, Cipriano Quispe. Nos escriben de Punta Sal, de Canoas de Punta Sal. María Cecilia Chuye Amaya. Muchísimas gracias, María Cecilia. Nos escriben realmente de muchas partes. Muchísimas gracias a todos. Escríbanos, por favor, pongan qué cosa es lo que más les gusta del seminario de agrobiodiversidad. No dejen de visitar la página Facebook del CONCITEC para ver el programa Pop Ciencia dedicado a población mundial. Y ahora le doy el pase a Gaby Orihuela. Adelante, Gaby. Muchísimas gracias, Neido. Qué emoción de estar aquí. Estoy muy contenta por la invitación y lista para compartir un poquito de lo que es el mundo de los jardines botánicos, de lo que venimos trabajando ya hace unos años con la Asociación Pro Jardín Botánico Nacional. Y déjame ver presentación. Y es lo que les voy a contar un poquito. Antes quería saludar a todos los que están siguiéndonos. Muchas gracias por estar aquí. Saludos a todas, a todos y a todes. Y en especial un gran abrazo para los estudiantes del Colegio Jaime White de Madre de Dios y en especial de Tambopata. Justo ahí tengo una fotito de Tambopata, o sea que esto va para ustedes.
una muestra de la biodiversidad que tenemos. Entonces, voy a continuar. Hoy día la presentación, como mencionó Neido, estoy hablando de lo que es el Jardín Botánico Nacional. Es una propuesta para la conservación ex situ de la flora peruana. Y nosotros lo vemos como una estrategia para la conservación, y ahora voy a hablar un poquito más. Pero antes hablamos de la megadiversidad. Estamos ya acostumbrados a escuchar esa palabra en los noticieros, en el periódico, en el colegio, en las charlas como esta, la de agrobiodiversidad. Y decimos, ¿qué es megadiversidad? ¿No? Esa grandeza de diversidad, esa variación genética de los recursos naturales, de los ecosistemas, como mencionó Neido, ¿no? Y lo vemos representado en el mundo con 7 países, ¿no? Y esto fue determinado en el 2002, ¿no? De acuerdo al número de especies y a los endemismos, que significa esas especies se encuentran únicamente en esa región, que puede ser una región geográfica limitada o puede ser a nivel país. Y cuando hablamos de la región de Perú, ahora les voy a contar cuántas especies endémicas, o sea, cuántas especies solamente se encuentran aquí en el Perú y no en ninguna parte del mundo, lo cual hace al Perú un país único en esa megadiversidad. Entonces, acá tenemos un mapa donde vemos diferentes países, son 17 los considerados megadiversos, y muchos de ellos muy cercanos a los trópicos, las temperaturas altas, las lluvias, donde se concentra la mayor diversidad, y todos, después hemos nosotros generado acá una lista para relacionar esos países con la flora y con los jardines botánicos, y cómo cuidan ellos su flora. En este cuadro de los 17 países vemos y voy a mover un ratito, no sé si están viendo este cuadro, ya está. En este cuadro que están viendo, hemos representado los 17 países y hemos visto cuánta área tienen, si tienen un jardín botánico y qué área tiene ese jardín botánico y desde cuándo están conservando sus plantas, ¿no? Acuérdense, la pregunta de este seminario es, iniciamos con, ¿necesita el Perú un jardín botánico nacional para conservar sus plantas? Y al final queremos una respuesta. Pero vemos que Brasil, por ejemplo, tiene un jardín botánico desde 1808, ¿no? Tiene un área de 145 hectáreas y está conservando la flora tropical de la Masa Atlántica, ¿no? De los bosques tropicales de la Amazonía. No voy a ir por la lista, los invito a visitar nuestra página web en el jbn.pe de la asociación, donde pueden leer un poquito más y pueden ver todo el detalle. Pero este cuadro lo que quiere resaltar es la antigüedad de los jardines botánicos del mundo de estos países megadiversos, y quiere resaltar una cosita, al Perú, que tenemos una gran riqueza, somos megadiversos, pero no tenemos un jardín botánico moderno. Sí tenemos jardines botánicos representando la flora en diferentes ciudades del Perú. Son algunos pequeños de área de 2 o de 3 hectáreas y que han iniciado y son el semillero para los futuros jardines botánicos modernos del Perú, como lo vemos. Hay unos muy antiguos, como el Jardín Botánico de San Fernando de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tenemos el Jardín Botánico de la Universidad Agraria. Tenemos el Jardín Botánico del Parque de las Leyendas, que trabaja en la conservación de los cactus y de otras flora peruana. Y tenemos los jardines botánicos de las plantas medicinales del CENSI, ¿no? Que nos dan una muestra de esa riqueza y de lo que podemos encontrar en las plantas medicinales. Sin embargo, no tenemos un jardín moderno, botánico moderno, que se dedique y que sea creado con pilares específicos para la investigación de las plantas, para la conservación de esta flora, para la educación y para enseñarle al público en general cuál es la riqueza de diversidad que tenemos en nuestro país y cuáles son las funciones de estas plantas que se relacionan con nosotros del día a día. Este es nuestro capital natural, esto es nuestro país. Y hay una riqueza inmensa que todavía no llegamos a ver y a conocer, ¿no? Entonces, un jardín botánico se dedica a eso, a trabajar la investigación, a ver el potencial de estas
plantas, como le podemos decir, súper poderosas, como la presentación de la semana pasada, estos alimentos que son súper poderosos, que las plantas tienen súper poderosas, que nos llevan la vida del día a día. Nosotros no podríamos tomar una acción sin incluir una planta en nuestras vidas. Y eso es algo que debemos, que quizás ustedes que siguen, están en el Club de Ciencias y que siguen estas charlas de agrobiodiversidad lo conocen, pero nosotros lo que queremos es llegar más allá, que ustedes lo comenten con sus familias, con sus amigos, sobre la riqueza de estas plantas, ¿no? Entonces encontramos que en el Perú tenemos más de 20.300 especies de plantas distribuidas en diferentes, tenemos 84 zonas de vida de las 117 zonas que tiene este país, en el mundo. De las 117 del mundo tenemos 84 zonas de vida que hacen al Perú único en diferentes ecosistemas. Tenemos 777 especies que están amenazadas, eso quiere decir que son vulnerables y que han sido categorizadas con algún grado de amenaza, que debemos protegerlas. Y para protegerlas, ¿qué necesitamos hacer? Primero necesitamos conocerlas, necesitamos salir, explorar, poder colectarlas y poder traerlas a algún lugar para trabajar. Y ahorita voy a ir un poquito más en ese punto. 194 de especies en peligro crítico, ¿no? ¿Qué quiere decir? O sea, podemos perder esas especies si no tomamos acción ahora. Estamos frente ahorita a lo que es la crisis de la biodiversidad y seguro lo han leído o lo han visto en el noticiero o ya siguiendo este seminario lo han aprendido, pero eso es algo crítico que necesita una acción ahora. 182 especies domesticadas, las cuales usamos muchísimo. Ustedes han visto la variedad de papas que hay, la variedad de maíz, la variedad de camote, pero a veces vas al mercado y ¿cuántas especies encuentras de papa? 3, 4 de las cientos de especies. Entonces, un jardín botánico nos ofrece esos espacios para investigar, para conocer más sobre esta gran biodiversidad. Somos parte del país, el Perú, somos parte de este convenio sobre la diversidad que nos dice debemos desarrollar estas estrategias para la conservación y el uso sostenible, ¿no?, de la diversidad biológica, ¿no? 1 millón de flora y fauna confrontan en peligro de extinción. 1 millón de especies en peligro. Necesitamos acción ahora. Y esa acción para las plantas la tenemos con el CERNAM, que se dedica a proteger las áreas naturales protegidas, ¿no? Para proteger a estas especies. Y esa conservación la hacen in situ. Tienen diferentes categorías de conservación en diferentes ecosistemas del Perú y están haciendo un excelente trabajo. Pero ¿qué se necesita para ir un poquito más allá? La herramienta de la conservación ex situ, que viene a ser un complemento de lo que se hace en los parques nacionales, pero fuera de esas áreas naturales, ¿no? Es donde se puede investigar, donde se puede trabajar en el laboratorio, por ejemplo. Ahora les voy a mostrar ejemplos de trabajos con ADN, por ejemplo, investigar un poco más las familias, taxonomía, ¿no?, lo que se hace con las familias, cuando se trabaja con herbarios. Por ejemplo, los herbarios son parte importante de los jardines botánicos, donde se preservan las plantas para hacer diferentes estudios, ¿no? Y así. Entonces necesitamos tener esas plantas para poder. Plantas vivas son colecciones de plantas vivas, están catalogadas, sabemos la metadata, ustedes ya saben cuando toman una foto y tienen toda la información de esa fotografía, esto también es como una gran librería donde vamos a tener la información de cada pieza colectada. Es como si fuera un museo viviente. Ustedes cuando van al Museo Nacional o cuando van a buscar a un museo, una pieza, cada pieza tiene un valor único. Y así son las plantas. Cuando van a estos espacios de plantas, van a ver que cada una tiene un valor incalculable y tiene una historia muy, muy particular. Entonces, ¿qué es un jardín botánico? Son repositorios de especies, bancos de semillas, especies que tienen que las vamos a exhibir también para el disfrute de los visitantes. Se van a rescatar especies que están vulnerables, sitios para la educación. Entonces, como asociación, nosotros somos una asociación civil, nos acercamos al público y les preguntamos, hicimos una encuesta de percepción y les dijimos, ¿qué representaría un jardín botánico en la ciudad?, ¿no?
Y esto se puede replicar, esta encuesta fue nacional, la realizamos el año pasado y tuvimos regiones del Perú que respondieron. Ayacucho, Arequipa, Cusco, Huánuco, Ica, Iquitos, La Libertad, Piura, Madre de Dios y Lima. Y de esas respuestas tuvimos estudiantes de las universidades, 10% eran estudios técnicos y 10% solo tenían estudios privados, primarios. Ellos nos dijeron que dentro les dimos diferentes preguntas, qué es lo que consideraban, si consideraban que era un jardín botánico o no, y nos decían que era un lugar de esparcimiento, que es un lugar donde se tienen diferentes colecciones catalogadas, que se dedica a la conservación, que se encarga de educar, que se encarga de investigar, que se encarga de proteger las plantas, de interpretar historias, ¿no? De los niños se encuentran un lugar de esparcimiento, los niños y las familias, ¿no? Entonces vemos las respuestas de las personas y se emocionan y nos emocionamos nosotros porque sí se entiende el concepto del jardín botánico. Entonces, otra pregunta que les hicimos al público fue, ¿cuál es la primera palabra que viene a tu mente cuando mencionamos jardín botánico? Entonces todas las personas, la mayoría de las palabras fueron plantas, naturaleza, belleza, especies en extinción, diversidad y conservación. Y les hago esta pregunta y cuando tengan tiempo me sueltan una respuesta y vamos a estar leyendo esas respuestas para conversar. El Jardín Botánico Nacional del Perú. Hicimos una pregunta, ¿es necesario tener un Jardín Botánico Nacional en el Perú? El 99.5% de esas 400 personas nos dijeron sí, es necesario. Para el bienestar, para tener áreas verdes, para educar y sensibilizar, porque no hay otros espacios así, y para conservar la biodiversidad de manera éxito. Entonces, una estrategia nacional, ¿cómo debe caminar? ¿Cómo debe ir? ¿Qué es lo que debemos enfocar para contribuir a la conservación de la flora, ¿no? Vemos que es la conservación de la biodiversidad, en la estrategia, el uso sostenible de la biodiversidad y el reparto justo y equitativo. El MINAM dice, la biodiversidad del Perú, parte esencial del capital natural nacional, ha sido históricamente la base y el sustento de nuestro desarrollo. Y así es lo que debemos ver. Nuestros bosques, nuestros ecosistemas, ese es el capital natural que tenemos y que debemos proteger y conservar. Ahora les voy a contar un poquito de la experiencia. Neido estaba contando la experiencia que he tenido y me siento muy afortunada y agradecida de poder haber participado 18 años de mi vida en un jardín botánico que se dedicaba a la conservación de las plantas tropicales. Eso lo podemos sacar, si hacemos un zoom, podríamos tomar una foto y podríamos estar en Tambopata, lleno de palmeras y de plantas tropicales y de cuerpos de agua. Es un área, el Jardín Botánico de Fairchild, tiene 6.000 especies de plantas y está dedicado, tiene el tema de las plantas tropicales de palmeras y cícas y plantas tropicales del mundo. Y buscaba también ver cómo las plantas podían tener otros usos y estudiar los usos de las plantas también. Les voy a hacer un pequeño tour de las instalaciones para que ustedes puedan imaginarse las actividades que nosotros podemos tener. Y esto los muestro para que vean que lo podemos lograr, lo podemos realizar en diferentes regiones. También les comento que estamos trabajando en la mesa de diseño de este gran Jardín Botánico Nacional, donde se ve al Perú con el Jardín Botánico Nacional con diferentes nodos en cada región. El mes pasado, hace un poquito más de un mes, estuvimos en Ayacucho, una belleza y con una propuesta muy bonita y interesante para conservar los ecosistemas de Ayacucho. La Universidad Nacional de Huamanga, de San Cristóbal de Huamanga, con un herbario, con un trabajo espectacular. Desde Moquegua, el trabajo que están haciendo, y están haciendo investigaciones a nivel de ADN molecular, como en esos laboratorios de los Estados Unidos. Están haciendo un trabajo ejemplar, ¿no? Entonces, esto es algo que vemos y que podemos sentir, que podemos tener en cada región de nuestro país. Laboratorios que están abiertos al público para que las personas puedan conocer y entender un poquito más de la ciencia detrás de la observación de las plantas.
Tenemos el trabajo en el jardín se tiene el trabajo con orquídeas, por ejemplo, cultivo de tejidos de orquídeas nativas para ayudar a salvarlas. Y este proyecto salió de que la declinación de la cantidad de especies nativas. Habían 4 especies nativas que estaban desapareciendo, ¿no?, en el sur de la Florida, y fueron elegidas para propagarlas in vitro, como ustedes están viendo, y poder hacer el proyecto del 1.000.000 de las orquídeas. Y se ha ido trabajando, ya son más de 7 años en este proyecto, y ahora ya las plántulas se han compartido con diferentes distritos de la ciudad, y ya cuando caminas en esa ciudad puedes ver las orquídeas que están en flor en diferentes avenidas y calles y centros y colegios. Esto no se queda ahí, y ellos tienen un programa de que un bus, si uno no puede llegar al jardín botánico, el jardín botánico llega a ellos con un bus que les enseña a hacer toda la propagación de orquídeas. Esto solamente son ideas que les cuento, les comparto con ustedes para que vean el potencial que tenemos con una institución de esta naturaleza. Y los estudios no se quedan aquí en la Tierra. Los estudios se van hasta Marte, van a llegar hasta Marte. Y no es broma, el Jardín Botánico junto con la NASA están explorando las maneras, están aprendiendo de cómo están creciendo estas plantas aquí en la Tierra bajo condiciones fuera de esta, para ver cómo van a crecer, cómo se van a desarrollar y cómo tal vez en 50, no sé, en 50 o más años, o tal vez no tanto, se puedan desarrollar plantas fuera. El límite ya no es el cielo, el límite es el espacio y es mucho más allá. Entonces, esto les comparto para que podamos ver qué se está realizando. Y otros jardines botánicos de Latinoamérica han tomado parte de este proyecto. Por ejemplo, en Colombia han compartido y han desarrollado un proyecto paralelo con este proyecto. Los jardines botánicos se representan las aulas abiertas para aprender sobre la biodiversidad. Y acá tenemos aprendiendo de la flora tropical, y este jardín recibe más de 300.000 estudiantes de diferentes condados en un año. Entonces, ustedes pueden ver y pueden, ya me imagino que deben estar pensando qué tipo, y esto es para inspirarlos a ver qué tipo de plantas podrían estar conservando en su jardín botánico, por ejemplo. Son centros donde se aprende no solo de las plantas, sino de las interacciones, por ejemplo, de plantas animal, por ejemplo, de las mariposas. Con el mariposario nos daba la oportunidad de estudiar esas interacciones y también pensar y hablar sobre la polinización. Entonces, son realmente clases, aulas abiertas para que no solo los estudiantes siguiendo una currícula puedan ir, pero también visitantes de todas las edades. Entonces, todos se benefician con ese acercamiento a la ciencia. Continuando con los salones, vemos las clases. Acá tenemos una fotografía de los festivales, cómo se celebran el Festival del Chocolate, y se está enseñando los frutos del cacao por primera vez a personas que nunca lo habían visto, que comían chocolate, que han comido chocolate siempre, pero no sabían de dónde venía el chocolate. Ahora lo saben y pueden ver las semillas, ¿no? Tenemos los huertos, se enseña cómo hacer los huertos urbanos, por ejemplo, con con diferentes técnicas sostenibles de la reducción de pesticidas, cuáles son las plantas nativas para atraer polinizadores, por ejemplo, y muchas otras cosas. Entonces, hay la oportunidad de convertir estos centros también en centros educativos para toda la comunidad, no solamente para los escolares, no solamente para los universitarios y para los científicos, pero también para las familias completas. Y ya lo hemos visto nosotros ahora con la pandemia, todos hemos recurrido a aprender a cómo crear nuestros huertos en casa y a recuperar lo que habíamos perdido ya con otras generaciones, de las generaciones anteriores. Entonces, ya para terminar, ¿qué es un jardín botánico? ¿No? Y como lo estaba mencionando, ¿no? Con respecto a la comunidad donde ustedes se encuentran, por ejemplo, puede representar un centro de conocimiento, un lugar donde se pueden ir a relajar y a disfrutar del aire puro, puede ser un lugar donde van a aprender cómo manejar los recursos naturales de manera sostenible,
puede ser el pulmón de la ciudad, el gran pulmón verde, porque no tenemos áreas verdes en la mayoría de nuestras ciudades, y puede ser sobre todo un centro de bienestar, donde vamos a estar mejorando nuestra calidad de vida y a medida que vamos aprendiendo y disfrutando. Entonces, y eso es un poquito como para inspirarlos. Tal vez ustedes ya decidieron qué carrera van a seguir, qué van a estudiar. Quisiera saber cuántos botánicos van a haber. Estuve en el 2015 en una reunión de un congreso de educación en jardines botánicos y estábamos hablando de una de las especies más críticas en lo que es la conservación de la flora. Les quisiera preguntar, no sé si lo pueden escribir por ahí, pero la especie más crítica que está a punto de extinguirse son los botánicos. Necesitamos botánicos en el Perú y en el mundo para poder estudiar, para poder conservar estos recursos tan importantes. Pueden ser bioquímicos, la Universidad de San Marcos está haciendo, y la Facultad de Farmacia, donde queda el Jardín Botánico, ellos estudian y todo lo que son los componentes de estas plantas medicinales y todo lo que se llama la farmacobotánica, ¿no? Entonces, nada, los dejo con esta burbuja pensante, flotante, con diferentes temas que ustedes podrían desarrollar en el futuro. Los dejo, espero que los haya podido inspirar un poquito con lo que es esa gran biodiversidad. Estoy acá abierta para las preguntas que quieran hacer. Nosotros somos una asociación civil que estamos apoyando y propusimos y estamos apoyando la creación de este gran Jardín Botánico Nacional del Perú, que cuente con diferentes nodos regionales para poder conservar esta gran biodiversidad en cada rincón del país. Muchas gracias. Muchas gracias, Gaby. Sin duda muy interesante esta presentación. Me has dejado un poco intrigado, un poco sorprendido y preocupado, Gaby, con eso que dices que tal vez una de las profesiones que esté más en riesgo en el Perú de desaparecer sean los botánicos, ¿no? Y esta es una contradicción, porque el Perú, teniendo esa enorme biodiversidad en flora, en botánica, pues sería realmente preocupante que no desarrollemos expertos, profesionales en un área donde somos millonarios por naturaleza, ¿no? Nos están escribiendo y mandando saludos, sobre todo a ti, Gaby, por supuesto te los traslado, desde Talada, desde Lima, desde Breña, desde Ventanilla, desde Madre de Dios, por supuesto, todos los alumnos del Colegio Jaime Guay, que me anotan aquí que es de Puerto Maldonado, no de Tambopata, de Puerto Maldonado, el Colegio Jaime Guay, ¿no? Nos escriben también desde Chiclayo, gracias Brian Castañeda, desde Breña, como dije, también nos escriben desde La Victoria, en Lima, nos escriben desde Paramonga, la fortaleza de Paramonga. Siempre que vamos al norte pasamos por la fortaleza de Paramonga, esa enorme construcción pre-inca o inca que vemos siempre al lado de la Panamericana. Un gran saludo a todos ustedes. Por favor, vayan anotando las preguntas que vamos a alcanzarle a Gaby acerca del tema que ha expuesto el Jardín Botánico Nacional, la importancia de la conservación ex situ de la flora peruana. Y solamente para que tal vez aclarar a aquellos que van conectándose recién, Gaby ha hecho una exposición de cuán importante es tener un espacio de este tipo, un gran espacio de conservación, de difusión, de investigación y de educación acerca de nuestra flora, porque el Perú pues es un país bendecido en cuanto a flora, en cuanto a biodiversidad, y no tenemos, ¿no?, un jardín botánico moderno. ¿Por qué crees tú, Gaby, que no tenemos un jardín botánico moderno? Bueno, yo tengo más o menos una idea, pero desde el punto de vista sociológico, ¿no? Tal vez siempre somos el país que toma las últimas decisiones. Siempre tomamos las últimas decisiones, ¿no? Y la decisión desde nuestras autoridades, pues, de invertir en espacios como este, en un Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, en un gran Jardín Botánico Nacional,
las llegamos a tomar, pero siempre al último, ¿no? Ya cuando todos los demás países, las demás regiones, los demás continentes tienen jardines botánicos desde hace más de 100 años, ¿no? Leía en la lista que tú ponías que, por ejemplo, Ecuador tal vez es el último en 1989, ¿no? Y ha destinado 1.8 hectáreas. O sea que un espacio para jardín botánico, ¿cuántas hectáreas, un espacio ideal para el Perú necesitaría? Entonces empezamos con esas dos preguntas, ¿no? ¿Por qué crees Sí, tú que todavía no tenemos un jardín botánico moderno? Y en el caso del Perú, un espacio ideal de cuánto sería, cuántas hectáreas o metros cuadrados para que el público pueda ir ujú. sacando una idea. Gracias, gracias, Neido. Entonces, el por qué no tenemos un jardín botánico tal vez ha sufrido diferentes factores porque ha habido el deseo, ha existido ya hace varias décadas, diferentes grupos de personas e iniciativas han empujado esa idea y lamentablemente no se ha conseguido. Uno de los problemas era conseguir un terreno, como tú lo has dicho, ahora vamos a ver ese terreno y el terreno ideal. Nosotros seguimos en los lineamientos de, tú lo mencionaste al principio de la presentación, el BGCI, que lee el Botanic Garden Conservation International, que es una institución basada en Inglaterra, en Londres, que ellos albergan, digamos, a todos los jardines botánicos del mundo, ¿no? Y ellos trabajan de la mano con lo que es la convención, con el Kew Gardens, que es uno de los jardines botánicos más icónicos que tenemos en la Tierra, que se ha dedicado a No, estudiar no solo las plantas, pero también los hongos de la Tierra, que ahorita estamos hablando de plantas, pero ellos ya están en los hongos, que los hongos son más diversos que las plantas, pero ese es otro tema, ¿no? Pero el BGCI pone los lineamientos y junto con la Estrategia Global de Conservación de las Plantas, ¿no? Que esto va también a nivel global y que nosotros también formamos parte de esa estrategia global de conservación de las plantas a través del convenio de biodiversidad, ¿no? Entonces, existen los lineamientos y una de las recomendaciones, hay un manual que nosotros, ahora lo voy a buscar y voy a compartir el enlace para las personas que quieran enterarse, es un manual técnico que que te da los lineamientos de qué es lo que tiene que tener un jardín botánico para que funcione, ¿no? Un área mínima que ellos sugieren son 10 hectáreas. 10 hectáreas, ¿para qué? Para que puedan haber también, imagínense, esos paseos si han ido al Parque de las Leyendas, la estructura del Parque de las Leyendas uno entra y ellos lo han dividido y han tratado de representar la diversidad del Perú en una costa, en una sierra y en una selva, ¿no? Entonces tienen unos senderos, se han podido crear diferentes tipos de planos, ¿no? Arquitectónicos donde tienen diferentes muestras de plantas, ¿no? Entonces 10 hectáreas podría ofrecer el área para que tengamos diferentes exhibiciones, ¿no? Lo que queremos en el Perú para poder avanzar y no solo tenerlo en Lima, porque también sentimos la importancia de que cada región tenga un jardín botánico nacional, pero en Lima, digamos, sería el principal, el nodo principal, y tendría la ventana de la biodiversidad para las personas que viven ahí, 10 millones, más de 10 millones de personas en la ciudad, y el impacto sería bastante grande. El flujo de turistas que vienen a Lima también es bastante alto, entonces se estaría el impacto educativo, ¿no? Que tendría el Jardín Botánico Nacional, el nodo principal sería bastante grande si es en Lima. Y estar conectados con todos los jardines botánicos en las regiones, en Ayacucho, en Moquegua, en Cusco, en Junín, en Iquitos, ¿no? Para que muestren la flora regional, que no se va a poder replicar esos ecosistemas únicos que tenemos, somos tan diversos que la mejor manera de conservar esa flora es regionalmente, ¿no? Entonces, no sé si he contestado tus dos preguntas, el tamaño entonces sí, sugerido claro que sí. por el BGCI son de 10 hectáreas mínimo. Hemos visto jardines otros más pequeños, hay como 5 hectáreas en el Parque de las Leyendas, me parece, pero eso sería ideal para tener. Y un jardín botánico no solamente van a ser las exhibiciones, pero también son los laboratorios, como les he mostrado, donde se hacen trabajos y estudios de diferentes niveles.
herbarios, también es súper importante que vayan de la mano, que en este momento hacen una gran labor junto con las universidades que tienen, como la Grania, que tiene la Facultad de Ciencias Forestales o de Biología, ¿no? San Marcos, que también con su Facultad de Biología y el Museo de Historia Natural tienen un gran, y el Repositorio Nacional de las Colecciones de la Flora está en el herbario. Tenemos en la Amazonía también otros herbarios, pero también un gran jardín botánico o los jardines botánicos en las regiones también deberían incluir un herbario y también un banco de semillas, porque hay maneras, hay plantas que no se pueden conservar en las colecciones vivas. Se va a tener el recurso genético, se va a poder estudiar el ADN, se va a poder propagar las plantas y todo eso, pero hay también la importancia de conservar las plantas en bancos de semillas, que ustedes creo también han tenido, ya han visto eso la importancia en las charlas de agrobiodiversidad. Entonces, tienes el área de exhibiciones, tienes el área de estudio e investigación, tienes herbarios, tienes banco de semillas y también tienes el lugar donde las familias pueden llegar y pueden no solo seguir estos tours temáticos a lo largo del jardín, pero también descansar y disfrutar de la naturaleza y de la tranquilidad que puede ofrecer un jardín botánico en su ciudad. Muy bien, Gaby, aprovecho para saludar al público que se ha sumado, nos están viendo desde Apurímac, desde Huancavelica, Briceño, Roosevelt, Guaripata, Yauri, gracias por vernos. Briceño, nos están viendo también desde Nuevo Chimbote, Indira Peña, nos están viendo desde Huánuco, desde Huacho, también nos escriben desde La Victoria, y un saludo muy especial también para Ida Tamayo del Colegio Club de Ciencias Stephen Hawking del Colegio Horacio Ceballos Gámez. Siempre este Club de Ciencias Stephen Hawking está conectado al Seminario de Agrobiodiversidad. Gaby ha comentado acerca de la conservación in situ y de la conservación ex situ. Como ustedes saben, estos son palabras en latín que están relacionadas con la conservación en el mismo sitio, o sea, in situ, lo que se hace en las chacras, por ejemplo, ¿no? En la misma zona de cultivo, y la conservación ex situ, es decir, fuera de su lugar de crecimiento, ¿no? O sea, por ejemplo, los bancos de semilla que conservan las semillas en un laboratorio, en un banco, en un almacén, es conservación ex situ, o sea, fuera del sitio de crecimiento. Y los jardines botánicos también, pues, estamos sacando especies de su lugar de origen y la estamos adecuando, aclimatando para conservarlo en este enorme espacio que sería un gran museo de lo botánico, de los recursos botánicos de nuestro país. Y también nos ha comentado acerca del BGCI, para que entiendan un poquito, es el gran organismo que involucra a todos los parques internacionales del mundo. Es más o menos como la FIFA de los parques. De los jardines botánicos. Y hay una diferencia. Tú sabes que has tocado un tema, una palabrita bien clara, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un parque y un jardín botánico? Porque la percepción pública también ahí, por ejemplo, si podemos tener un área verde y tenemos las plantas, áreas con plantas, con flores y con letreros, ¿no? El hecho de que tenga el nombre de la planta no significa que es un jardín botánico. Entonces, desde el concepto que te estoy diciendo, del concepto moderno de las funciones de un jardín botánico, que es una institución que realiza trabajos de investigación, conservación y educación, ¿no? Entonces, el parque es perfecto, buenísimo que tenga las especies etiquetadas o con letreros de interpretación. Es importantísimo esa educación que se le da al público, pero no es lo mismo. Y tampoco es lo mismo, Gaby, un herbario. Eso es algo más no. en detalle, ¿no? Entonces, claro. Por favor, aquí hay una pregunta, ¿qué cosa es un herbario? Pero antes de eso, también hay otra pregunta que es, ¿puede una reserva nacional incluir un jardín botánico? O sea, dentro de una reserva nacional, ¿podríamos tener un jardín botánico o esto no es así? Porque pues una reserva nacional involucra una determinada área y no todas las plantas pueden crecer allí, por ejemplo, plantas de la costa o de la sierra en una reserva en la Amazonía, o sí podría ser y adecuarse estas plantas y crecer tanto flora de la costa como de la sierra en un espacio de Amazonía o viceversa, ¿no? Ya, te comento. O la tecnología ya hace que podamos tener. Yo veía en la foto del
jardín de Fairchild, que tú habías compartido, esos enorme flora del Caribe, ¿no? Esas palmeras, ¿no? En un sitio Sí. tan húmedo, tan frío como es Eh, bueno, solo el para responderte esa inquietud, no, el Jardín Botánico de Fairchild se encuentra en el extremo en el sur de la Florida. Está en una localidad que es subtropical y que le permite imitar un poquito el clima del Caribe, ¿no? Del clima tropical de Caribe y Centroamérica, no siendo así, ¿no? Entonces, es el único que cuenta con un una exhibición de plantas de bosque tropical al intemperie, porque cuando uno va a cualquier jardín botánico de los Estados Unidos van a tener el invernadero con todas las plantas tropicales, pero por su posición geográfica es el único que puede mantenerlas bien. Y en los meses de enero, cuando baja un poquito la temperatura, las plantas más vulnerables al frío están guardadas en invernaderos, que es lo importante una de las infraestructuras que les conversé que hay para los jardines botánicos. Entonces, para contestar tus dos preguntas, la primera que es, ¿cuál es la diferencia entre un jardín botánico y un herbario? El herbario va a preservar las plantas muertas, básicamente en exicatas, que son esas hojas de cartulina, tal vez ustedes lo han hecho en algún trabajo del colegio, han colectado las plantas, las han prensado en papel periódico, las han desecado, ¿no? Les han quitado toda la humedad y las preservan, ¿no? De una manera, ¿no? Entonces, esas van al herbario donde van a estar perfectamente controlado la temperatura y la humedad. Es muy importante quitar la humedad para que no le vayan a salir hongos a esas muestras. Y esas muestras van a tener una etiqueta de colector donde va a estar toda la información de la planta, de la localidad, lo que uno escribe en su libreta de campo, lo va a tener ahí, el nombre de la planta, ¿no? Si está identificada y si no está identificada va a servir como parte de la investigación, ¿no? Que se va a seguir. Está el registro, la localidad, dónde se colectó, cuándo se colectó, quién fue el colector, otras características de la planta, dónde se encontraba, el hábitat, ¿no? Otra información que sea requerida. Se va a colectar usualmente de la planta, se colecta de diferentes partes, la flor, por supuesto, las hojas, diferentes tipos de hojas, y lianas y semillas que se pueda tener. Eso se va a preservar. Y eso preservado, esas exicatas, todos se ponen en gabinetes con humedad, con controladores de humedad y temperatura y se van a mantener para el estudio. Son clasificados. Son muestras muertas de las plantas, son preservadas. En cambio, el jardín botánico es una colección viva de plantas. Los otros son repositorios de estas plantas muertas y digamos los jardines botánicos son los repositorios de estas colecciones vivas. Y esa es la gran diferencia. La otra pregunta, no sé si quedó claro, me escriben por ahí si quedó claro. Sí, aquí nos escriben, hay más preguntas, pero tal vez respondes la Y siguiente respondo lo acerca de la de... reserva. Sí, Exacto. la pregunta de la reserva si un jardín botánico, muy buena pregunta. ¿Por qué? Los jardines botánicos están evolucionando tremendamente. Digamos, el primero el que se creó en los 1400 en Padua, en Italia, y se crearon para los que estudiaban, los estudiantes de medicina, querían saber un poquito de plantas medicinales, y se creaba la universidad y tenían un área con un jardincito de plantas medicinales. A lo que tenemos ahora, a la conservación, pero antes en la explicación que les di, ¿qué es conservación ex situ y conservación in situ? Eso responde un poquito a tu pregunta. Si es una reserva nacional, como área protegida, ya se está haciendo la conservación in situ de esa planta. Lo que se puede hacer y lo que se ha visto en otros países, porque seguimos aprendiendo, ya hay modelos en África, por ejemplo, en Brasil también, que están los jardines botánicos adyacentes a reservas naturales, lo que se ve que es un complemento perfecto. Por eso decimos que es una estrategia de conservación. Tener el área, por ejemplo, la zona buffer o la zona de amortiguamiento de un área protegida y las comunidades que viven de esa área protegida pueden desarrollar un jardín etnobotánico, por ejemplo. Conocemos en Madre de Dios, y acá está el colegio de Jaime White de Madre de Dios, tal vez ellos han visitado el centro etnobotánico de Ñape, de la comunidad del infierno, ¿no? Ellos tienen un centro etnobotánico junto con su bosque. Entonces ustedes caminan por el bosque, aprenden de las plantas medicinales, ¿no?
y está cumpliendo una de las funciones de educación, ¿no? Y de conservación de esas plantas en ese bosque. Entonces ahí vienen esas transiciones y ese complemento que hay. Pero por definición, un jardín botánico es conservación ex situ que saca las plantas de su área natural, pero sí funcionan como complemento. Para las zonas reservadas, ahora hemos visto varios, en el caso hemos conversado con buenos amigos del área de Oxapampa, por ejemplo, hay varias, y del área de San Martín, que hay varias ACPs, ¿no? Áreas de conservación privadas, ¿no? Que por decisión de los ciudadanos tienen estas áreas de conservación para proteger y para conservar las especies. Y hay muchas maneras de cómo manejar ese capital natural que tienen ahí, esos bosques para proteger, y ahí pueden hacer senderos interpretativos para contar las historias de las plantas, pueden hacer sus invernaderos y trabajan con orquídeas, por ejemplo, o bromelias, ¿no? Y todo esto a través del CERFOR, o sea, tienen que ir de la mano, tienen que tener un plan para desarrollar, tienen que registrar sus colecciones con el CERFOR, que es la entidad reguladora de los jardines botánicos o colecciones botánicos o viveros del Perú, ¿no? Y así se puede trabajar de la mano. Entonces sí hay oportunidades y siempre hay la manera de cómo acercarse a las oportunidades de conservación. Muy bien, aquí Lizzy Vega nos escribe desde Yungay, Ancash, y Betty Sánchez Mendoza nos pide enviar saludos para Leugel Bolognesi. Bolognesi, esto debe ser en Ancash, así que muchísimas gracias Betty Sánchez Mendoza por estar siempre siguiendo el seminario de agrobiodiversidad. Abraham Díaz Cotrina nos pregunta, Gaby, si es importante conservar a las plantas nativas para poder generar diferentes variedades en un jardín botánico, o un jardín botánico no se encarga de generar diferentes variedades. No entiendo yo el que nos dice si un jardín botánico conserva las plantas tal como son, o también se dedica a crear nuevas variedades. ¿Esa sería la función de un jardín botánico? Mayormente no, mayormente se dedica a hacer investigación y trabajos de conservación de las plantas que existen en áreas naturales, sobre todo para trabajos de restauración. El jardín botánico es una herramienta fundamental para poder restaurar esas poblaciones de plantas tal vez que están en peligro de extinción o están en estado crítico, ¿no? Para eso es importante un jardín botánico. No se va a dedicar a crear cosas nuevas, eso tal vez en un lugar de horticultura. También hay un área dentro de algunos jardines botánicos que he visto que se dedican a lo que es horticultura de conservación, pero siempre con la conservación en mente, no para hacer cruces o eso, porque ya ese es otro objetivo, ¿no? Que si no se hace en un jardín botánico, lo pueden hacer de otra manera. No sé si tiene fines comerciales, la persona que ha preguntado o algo así, pero eso se ve a otro nivel, no al nivel de jardín botánico. El jardín botánico, cuando conserva estas plantas o las reproduce, ¿no? O las reproduciría, digamos, acá en el Perú, porque ese trabajo todavía no se realiza, sería con miras de hacer lo que es restauración ecológica, restauración de áreas que necesitan repoblar especies que se están perdiendo, ¿no? Muy bien, Gaby. Quería yo recordar aquí que el CONCITEC lidera junto con la Asociación Pro Jardín Botánico Nacional este proyecto para que el Perú tenga por fin uno de estos espacios modernos, importantes. En el cuadro que tú compartiste, pudimos ver que más del 60%, una de las respuestas con mayor porcentaje era que identifican a estos espacios como centros de educación, ¿no? Y eso es fundamental. Eso es fundamental, y además también son espacios donde se despiertan las vocaciones, en este caso hacia las ciencias botánicas, ¿no? Sí. Estamos dejando de tener espacios de promoción hacia las ciencias. ¿Cuántas vocaciones hacia la botánica, hacia las ciencias biológicas estamos dejando de generar por no tener espacios de divulgación como este? El CONCITEC el año pasado, en abril del 2021, organizó y llevó a cabo juntamente con la Asociación Pro Jardín Botánico y con el British Council, me parece, un coloquio muy, muy importante acerca del proyecto del Jardín Botánico. Invitamos a todo el público que nos ha seguido, pueden buscarlo en el YouTube.
en el canal de Concitec y van a encontrar allí las varias sesiones que se dieron en los días de este coloquio. Sí, y Neido, y solamente también con el Concitec, hace un mes organizamos el primer encuentro de colecciones Exitu, colecciones botánicas del Perú, Eso en la ciudad de... Sí. justamente quería comentarte y preguntarte, ¿cuáles son los últimos avances que se han dado, Gaby, en este proyecto del del Jardín Botánico Nacional? ¿Lo tendremos pronto? ¿Cómo va? ¿Estará en Lima? ¿Estará en provincias? Algo que puedas compartir con nuestro público. Algo extraoficial. Bueno, el trabajo, agradecemos el apoyo, ¿no?, institucional, el Comité de Trabajo para la Constitución del Jardín Botánico Nacional que lidera el Concitec, el doctor Benjamín Martí Corena, siempre liderando la mesa de trabajo, trae a las universidades, a la Universidad Nacional de San Marcos, a la Universidad Nacional Agraria La Molina, a los ministerios del ambiente, el CERFOR, la oficina de CERFOR, al Instituto de Investigaciones de la Amazonía, ¿no?, a la cooperación británica, la embajada británica nos ha brindado bastante apoyo, el British Council también, y hemos trabajado, ¿no?, para ver cuál va a ser el camino. Estamos viendo todavía cómo va a ser la estructura. El MINAM también ahora están ellos liderando una mesa de trabajo para ver lo que va a ser la brecha económica, la brecha con el Ministerio de Economía y Finanzas, para ver cómo va a calzar este jardín botánico dentro de los planes ya de presupuesto de la nación. Lo que sí se ve es que un nodo central en la ciudad de Lima con otros nodos regionales. Ese sería el modelo ideal, con el nodo de Ancón que es el proyecto de PEPENAR, que están dedicados a ver todo lo que es la flora del desierto, ¿no?, del desierto costero, ¿no?, cerca de las lomas en el norte por Ancón, y con un nodo de la Amazonía representado por el Instituto de Investigaciones de la Amazonía, valga la redundancia, el IAP, con 2 nodos a lo largo del río Nauta, ¿no? Ellos tienen ya un centro de investigaciones muy conocido, Genaro Herrera, que trabaja con la conservación de especies tropicales, y también Alpaguaya Mishana con plantas medicinales. No sé si las estoy confundiendo ahorita de orden, pero esos 2 centros están dedicados a la conservación, el manejo y el estudio botánico de la Amazonía hace varios años, y reciben estudiantes e investigadores de diferentes partes, y mantienen parcelas permanentes con las cuales se está haciendo el seguimiento a estas especies tropicales durante varios años. Entonces estamos viendo esos 3 nodos oficiales, digamos, y el nodo, por supuesto, de la Universidad Nacional Agraria La Molina, que potencialmente estaría asignando 10 hectáreas, y no quiero ir de la boca, pero sí, 10 hectáreas dentro del campus universitario, que ofrece una calidad de suelo, agua y aire muy bueno para las especies, la temperatura ideal para mantener no solo las especies de ecosistemas costeros, ¿no?, pero también podría ser esa vitrina que mencioné, que pueda mostrar otros ecosistemas de nuestro país. Muy bien, Gaby. Hay uno más de de Ayacucho, mencionando en Ayacucho, que tuvimos el simposium, una grata sorpresa el trabajo que está haciendo la Universidad de Huamanga, y la propuesta que ellos tienen para un jardín botánico nacional allá también. Entonces, hay muchísimas ganas. Los resultados del simposio han mostrado el interés que hay de diferentes regiones del país. Nosotros con el Concitec, en un par de semanas vamos a publicar las memorias de el compendio de resúmenes de este primer encuentro, donde vamos a compartir con todas las personas estos trabajos que se vienen realizando. Si ustedes tienen estas iniciativas, por favor síganos, escríbanos, nos pueden encontrar en www.jbnl.pe, y estamos a su disposición para conversar y recomendar cualquier trabajo en pro del Jardín Botánico Nacional. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gaby. El tiempo es tirano, nos hemos pasado unos minutos, pero bien han valido la pena porque hemos conocido en extenso acerca de la importancia de la conservación a partir de un jardín botánico nacional para nuestra flora, para la flora peruana.
hemos conocido muchísimo más, hemos también conocido acerca de los avances en este proyecto tan importante y estoy seguro que en los siguientes meses tendremos noticias más concretas, más interesantes acerca de este proyecto. Te Sí, agradezco, sobre todo, Gaby. gracias, Dime, Neido. dime. Y una interrupción. Tenemos un proyecto de ley en el Congreso, fue aprobado por 2 comisiones del ambiente y también de innovación y tecnología. Entonces, por favor, si pueden comentar en la página del Congreso Nacional, necesitamos que esa ley salga para poder darnos ese empujón que necesitamos y apoyar todos los trabajos que se están realizando. A nivel nacional, por favor, apoyen la ley Pro Jardín Botánico Nacional. Muy bien, estoy seguro que sí. Son cosas importantes y que hacen la identidad de un país. Un jardín botánico nacional. Espacios de divulgación de la ciencia para beneficio de todas nuestras generaciones, para beneficio de todos nuestros niños. Gracias nuevamente, Gaby. Gracias a la profesora Elba Quiroz del Colegio Jaime White de Puerto Maldonado. Madre de Dios, que nos ha acompañado esta tarde. Nos vemos el siguiente miércoles, pero antes quiero contestar a Lincoln Romero Ruiz, que nos escribe: hola, agradeceré indicar cuál es el procedimiento para inscribirse en el Club de Ciencias del CONCITEC. El CONCITEC impulsa los clubes de ciencia se forman en cada colegio, así que el colegio por el que usted consulta no está inscrito, puede invitarlos a inscribirse y esto simplemente se hace conociendo a más detalle en la página Clubes de Ciencia del CONCITEC. Googleelo, Clubes de Ciencia del CONCITEC, y ahí está detallado paso por paso lo que debe hacer. Muchísimas gracias nuevamente a Gaby, a la profesora Elba. Hasta el próximo miércoles.